Entonces, Camilo nos puede ir apoyando en las respuestas que ustedes, para las respuestas que ustedes nos han generado con las preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Camilo, por su intervención y de nuevo, nuevamente, yo sé que tendremos otras respuestas. Ok. Bueno, en este momento, por cuestiones de tiempo, nos toca agilizar un poquito, pero vamos a dar paso a la siguiente ponencia, también a cargo de Andrés Felipe Rendón, que es profesional en seguridad y salud en el trabajo. Él es magíster en administración de empresas, especialista en el manejo de materiales peligrosos. Es bombero aeronáutico y docente del Centro de Estudios Aeronáuticos, quien nos hablará de operación de respuestas y descontaminación. Le damos la bienvenida a nuestro seminario online. Vale, muy buenas tardes. Probando sonido, ¿me escuchan? Perfecto. Muy bien. Bienvenidos a este seminario. Vamos a tocar un tema importantísimo y quiero poner especial énfasis en qué nos vamos a enfrentar. Vamos a orientarnos a cuerpos de bomberos y operaciones de rescate, básicamente. Vamos a enfocarnos ahí. A cuerpos de bomberos, operaciones de rescate, personal prehospitalario. No vamos a tocar nada de personal intrahospitalario, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver operaciones de respuesta y descontaminación para SARS-CoV-2 enfocado a nuestros bomberos. Tenemos unos objetivos para esta ponencia y es que el personal que está en el ámbito prehospitalario pueda reconocer pues, procedimientos para realizar la descontaminación del SARS-CoV-2, ya como lo vimos con los dos ponentes anteriores, y definir procedimientos para esta intervención de nuestro personal de respuesta. Para ello debemos definir 3 escenarios. ¿Okay? Vamos a ver escenario A, escenario B y escenario C. Vamos a hablar de las operaciones de los bomberos. En un escenario A, como lo veían con Camilo, vamos a tener un traje antifluidos, como lo están viendo ahí, un traje que tiene toda la resistencia pues, para saliva, que es el material con el que nos estamos enfrentando hoy en día con este virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Tenemos que tener unas goggles o unas monogafas para evitar que esta saliva ingrese por las conjuntivas y se pegue ahí a los tejidos. Tenemos que tener guantes. Vamos a ver que ideal que tengamos 2 pares de guantes. En el caso de los bomberos vamos a tener unos escenarios muy puntuales que ya voy a ir explicando. En este caso el escenario A es solamente una persona que cayó normal, que está inestable, que no puede movilizarse por sus propios medios, pero que al grupo de rescate, al grupo de bomberos no le demanda esfuerzo mayor. Entonces la atención va a ser de esa forma. Tenemos que tener protectores para las botas para evitar la contaminación cruzada. Es lo único que necesitamos. ¿Okay? Y el respirador, obviamente un N95 o un FFP2 o FFP3. En el escenario B, el que estamos viendo acá, vamos a ver algunos casos puntuales. Nos pueden llamar a hacer un reconocimiento de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay una familia o hay un señor que vive solo de muy avanzada edad, no responde, hace días no lo vemos, hay un olor raro. Entonces los bomberos vamos a tener que responder a ese tipo de escenarios. Si la persona definitivamente está o infectada o de pronto haya fallecido, ya estamos próximos al pico. Miren que estamos subiendo de 600 en 500, 600 casos por día. Estamos próximos al pico. Vamos a tener que llegar y tener un esfuerzo mayor. Vamos a tener que seguramente hacer algún tipo de operación de rescate. Vamos a tener que hacer entrada forzada de puertas. Seguramente bajar a una persona desde un piso alto por escaleras. En este caso, que es tan vital la protección respiratoria para nosotros, no podríamos trabajar con un respirador N95 convencional. Tendríamos que trabajar con un equipo de autocontenido como los que manejamos en operaciones regulares, subirlo para los que saben de materiales peligrosos a un nivel B de protección. Misma protección personal para la piel, no se incrementa, pero la idea es subir la protección respiratoria. ¿Por qué? La humedad del respirador nos puede dificultar nuestro proceso pues, respiratorio. 2. En el movimiento de camillas, en el movimiento de escaleras, podemos generar un desplazamiento del respirador N95
y en este caso estar expuesto a aerosoles y contaminarnos. Entonces la idea es que en este escenario B es cuando tengamos un esfuerzo físico adicional. Y un escenario C, que serían los trajes de fontanero, los que mencionaba Camilo en su ponencia anterior, son que nos van a servir para hacer descontaminación de equipo, sea nuestro equipo mayor, nuestro equipo de camiones de bomberos o nuestros elementos que hayan sido reutilizables y que tengamos en un contenedor para patógenos, pero que debamos hacer la descontaminación de equipos. ¿Okay? Entonces repaso, el escenario A, pacientes que no tienen ningún tipo de esfuerzo físico, su atención o su movilización. El escenario B requiere un esfuerzo físico adicional y el escenario C para procesos de descontaminación. Muy bien, esto por ejemplo pasó ayer en la mañana en Málaga, España. Un anciano con signos de COVID-19 no podía movilizarse, tuvieron que los bomberos utilizar estos mecanismos de elevación para poder llegar. Pero aquí estamos viendo que el bombero, si bien tiene su respirador N95 y tiene guantes y tiene su visor del casco, tiene el traje de bombero estructural. Recuerden que la saliva va a pegarse al traje y puede ser un factor contaminante. Entonces la idea es utilizar trajes antifluidos para esto. En ese escenario B, que es donde más nos vamos a enfocar el día de hoy, vamos a ver una técnica y es cruzar las manos. Vamos a ver 3 supuestos, ¿ok? El primer supuesto es, nos llamaron los del personal de salud para que por favor les hiciéramos entrada forzada para ellos poder entrar y verificar si deben sacar una persona que haya sido afectada por el COVID-19. En ese caso solamente vamos a equiparnos normal, vamos a hacer la entrada forzada y le permitimos el ingreso al personal de prehospitalario. Si por X o Y motivo debemos ingresar a acompañarlos, la idea es entrar con las manos cruzadas. ¿Para qué? Para garantizar que no vamos a tocar nada que no tengamos que tocar. ¿Cuáles son las partes más vulnerables? Ya sabemos que las manos, como nos decían los ponentes anteriores, porque vamos a pasar la mano por la cara muy regularmente, vamos a tocarnos la nariz, a tocarnos la boca, a tocarnos los ojos, y por ahí, por esos tejidos va a ingresar el virus. Y el sistema respiratorio, por eso estamos dando estas 2 recomendaciones. Esfuerzo físico, cambiamos de protección respiratoria a respirador, N95 autocontenido, y entramos con las manos cruzadas para tratar de no tocar nada que no tengamos que tocar. Y en el caso que tengamos que ingresar al sitio, tocar, retirar a alguna persona de ahí, ya tendríamos que hacer un proceso de descontaminación. Si ustedes ven que ese traje es un traje de protección químico, podemos tener un traje reutilizable como este caso o podemos tener un traje desechable. Es muy importante poderlo reconocer y que ustedes como cuerpos de bomberos o como organismos de rescate sepan si el traje es descontaminable o si el traje es desechable. Vamos a ver las diferencias en la descontaminación. Bueno, después de que ya se hizo el ingreso, llegaron al paciente y lo pudieron movilizar para que sea trasladado, debe ser trasladado en una ambulancia protegida, como lo están viendo ahí. Esto es básicamente operaciones médicas con materiales peligrosos. Se están utilizando cápsulas, esas cápsulas que están viendo son cápsulas muy bien hechas. La idea es que esas cápsulas tengan una barrera, o sea, que no sea solamente contra el agente físico, contra la saliva, sino que también tengan filtros de alta eficiencia para evitar que cuando retiren la cápsula salga la cantidad de virus que estaba almacenado. La idea es protegerlo y poderlo filtrar. ¿Okay? Listo, se trasladó el paciente. Vamos a ver la secuencia detallada de pasos, ¿no? Ahora sí vamos a pensar en la descontaminación. Entonces, ¿qué es la descontaminación? Es un proceso de reducción y prevención de la propagación del contaminante. Paremos ahí. Reducción y prevención, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo unas botas que tienen una suela antideslizante y yo sé que por donde estoy transitando seguramente haya saliva, hay algún tipo de secreciones y esas secreciones se pueden dentro de las botas, yo trato de reducir esa exposición. ¿Cómo lo hago? Me pongo cover booties, o sea, los protectores de botas, o me pongo polainas. Prevención de la propagación. Entonces, si yo puedo evitar tocar, pues evito tocar. ¿Okay? Eso es parte de nuestro proceso de descontaminación y es como tenemos que entrar con el chip cuando atendamos pacientes con COVID-19.
Esta prevención, reducción y prevención de la propagación del contaminante va a ser en personas, en equipo y en medio ambiente. Si no tengo que usar un radio, no lo uso. Y si lo tengo que usar, lo protejo. Lo protejo en plástico que sea fácilmente descontaminable, pero eso no me va a quitar la necesidad de descontaminarlo después con alcohol 70 grados. Ya lo vemos más adelante. Y el medio ambiente. ¿Qué contaminar ahí? El medio ambiente. Ya vamos a ver una secuencia de pasos para hacerlo. Todos estos materiales o personas o equipo han estado expuestos o han sido utilizados en un incidente que involucra materiales peligrosos. Esto es un incidente que involucra materiales peligrosos y con ese chip debemos atenderlo. ¿El material peligroso quién es? Las personas. Las personas son los contenedores que están expulsando el material peligroso, salida no controlada de un material peligroso de su contenedor. El material peligroso es la saliva que tiene un virus que ya vieron con Camilo que es supremamente pequeño. Ese proceso de descontaminación puede ser físico o químico. Entonces vamos a ver qué tan viable es en este SARS-CoV-2 hacer procesos de descontaminación física que solamente sean con agua y con remoción. Muy seguramente no sean válidos y vamos a pasar a procesos de descontaminación químico, que es lo necesario. ¿Okay? Por eso debemos protegernos la piel, hacer un baño, como estamos viendo en la imagen, ¿sí? O sea, está contaminado, van a retirarse los equipos de protección personal, va a haber una secuencia, como la veían con Camilo, de una secuencia detallada para retirarse el equipo de protección personal. Muchísimo cuidado, que la mayoría de contagios del personal de respuesta se está dando precisamente en la remoción del equipo de protección personal. Es ahí donde se está dando. Después el técnico, el respondedor, el bombero, el rescatista, el paramédico debe tomar un baño y cambiarse de ropa para estar totalmente descontaminado. Ahora, estos niveles de descontaminación ya químicos, vamos a hablar de un primer nivel que es la sanitización, un segundo nivel que es la desinfección y un tercer nivel que es la esterilización. De una vez les adelanto que el proceso de esterilización no debe utilizarse únicamente en escenarios hospitalarios con autoclaves con generación de calor seco. Nosotros vamos a enfocarnos en el paso 1 y en el paso 2, que sería la sanitización y la desinfección. Entonces, vamos a ver que puede haber limpieza, como la primera imagen que estamos viendo acá, que es un mecanismo físico, solamente un mecanismo de arrastre, pero no elimina los virus. Entonces, descartado de primera mano el agua. El agua solamente como un factor de descontaminación, en este caso de los virus, porque muchos de ustedes, los bomberos y los rescatistas que están conectados, han tomado cursos de materiales peligrosos y decimos que el agua es el descontaminante universal, en este caso no aplica. ¿Okay? En este caso solamente sería remoción física, no aplica. En el caso de los sanitizantes, ya tendríamos que empezar a ver que cuál sería agua y jabón. ¿Qué vamos a descontaminar, a sanitizar con agua y jabón? La ropa interna con la que estamos trabajando, no el traje de protección, sino la ropa interna, y nosotros mismos, nuestro cuerpo, tiene que ser lavado después de la intervención con agua y jabón. Tenemos después los desinfectantes que van a atacar ya las barreras lípidas de los virus y van a también a matar bacterias. Y vamos a utilizar los esterilizantes, que ya va a destruir completamente virus, va a destruir bacterias, va a destruir parásitos. Empecemos a ver cada uno de ellos. Sanitización, vemos que es el nivel más bajo de la descontaminación. En este caso, sanitización, desinfección y esterilización. Reduce significativamente el nivel de microorganismos. Se deben usar jabones y detergentes para este caso de sanitización. Debemos tener las precauciones universales para el uso. ¿Sí? Es simplemente utilizar nuestras gafas, nuestros guantes para evitar salpicaduras y un tapabocas quirúrgico. Tarda mucho más tiempo en inactivar el virus sobre superficies y es ideal sobre personas. ¿Okay? Ahora pasamos a desinfección. Ahí usamos desinfectantes para destruir los microorganismos sobre superficies no porosas. Es el nivel adecuado para escenarios externos. No se usa sobre personas.
Tenemos que tener las precauciones de seguridad, cuidado con las mezclas. Vamos a utilizar productos químicos que vamos a tener que hacer una preparación, y en esa preparación no tenemos que estar muy protegidos y evitar pasarnos de cantidades. Vamos a utilizar amonios cuaternarios de cuarta o de quinta generación, son los recomendados. Vamos a utilizar hipoclorito de sodio, que es un oxidante fuerte, y alcohol mayor al 70%. Y por último vamos a hablar del ozono. Vamos a utilizar también, vamos a ver la esterilización, que ya sabemos que no es aplicable a este tipo de escenarios, va a ser solamente para escenarios intrahospitalarios. No lo hacemos en escenarios externos, es un método muy efectivo para la descontaminación, lleva el virus y las bacterias casi a la eliminación completa. Se realiza con autoclave o calor seco, emplea mucho tiempo y se usa en escenarios intrahospitalarios. Entonces, ya sabemos que la descontaminación viene con sanitización, desinfección y esterilización. Ahora vamos a ver que la descontaminación vamos a tenerla de emergencia o rutinaria. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la secuencia detallada de pasos de la descontaminación de emergencia? Perdón. ¿Cuál es la secuencia detallada de pasos de la descontaminación de emergencia? Denme un segundo, por favor. ¿Se está viendo la pantalla? No, señor, no se está viendo. No se está viendo la... Okay. No, tiene que compartir su escritorio, su presentación. Usted está ahorita en cámara. ¿Ya ahí? salió? ¿Sí? Ahora, exactamente. Sí. Ok, bien. Entonces, descontaminación de áreas sería el primer paso. ¿Sí? Hacer la descontaminación de las áreas. ¿Qué áreas vamos a hacer la descontaminación? Donde tuvimos la persona, donde sacamos a la víctima, al paciente. La segunda, remoción segura de equipos de protección individual. ¿Okay? La tercera, gestión adecuada de los residuos. La cuarta, el baño del respondedor. La quinta, la descontaminación de los equipos que usamos en la respuesta. Y el último paso, descontaminación de los vehículos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Es importante esta imagen por la secuencia de pasos para los bomberos y los rescatistas. Okay. En caso de que estemos en un edificio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que empezar de arriba hacia abajo. Okay. Que tuvimos que ingresar, recuerden la contaminación cruzada. Toda la saliva, ese material virulento que pudo haber quedado en el piso porque la persona escupió, tosió, respiró muy fuerte, en fin, todo esto puede generar la contaminación cruzada donde nos vamos a estar desplazando. Entonces el proceso de desinfección, aquí no aplica sanitización, el proceso de desinfección debe empezar de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Y si estamos en una habitación de un solo nivel, en una vivienda de un solo nivel, vamos a empezar del fondo hacia la salida. ¿De acuerdo? Como lo estamos viendo acá. Caso puntual, que tengamos una persona aquí, que hayamos retirado de la vivienda, contagiada con el virus, que tenga cantidades de áreas contaminadas, vamos a tener que hacer todo el proceso de desinfección de adentro, desde la parte más profunda de la vivienda hacia el exterior. ¿Bien? Muy bien. El segundo paso ahí sería entonces remover el equipo de protección personal. No vamos a profundizar en esto porque ya parte de esto lo vieron con Camilo, pero es remover todo el equipo de protección personal adecuado. ¿Qué quiero que veamos aquí? Si ustedes ven aquí de fondo, ven una línea roja, y esto está separando un área contaminada de un área descontaminada. El equipo nunca se retira solo. Debemos tener una persona, como en este caso, que nos esté orientando. Pueden ser el compañero, recuerden el body, ¿sí? Deben ser el compañero. Debe estar diciéndole, primero retira esto, segundo retira esto, pilas con esto. Y después va a haber un cambio. En este caso, muchas veces los bomberos vamos a estar pensando que vamos a montar un corredor de reducción de la contaminación con piscinas, pero en este caso el virus no aplica. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Una zona caliente con unos contenedores para disposición de desechos
En este caso tendríamos que tener 2 contenedores mínimo, uno para material desechable y otro para material reusable. ¿Listo? Vamos a tener una silla en el área caliente, en el área fría, perdón, en el área descontaminada, precisamente que es donde cuando terminemos de quitarnos el equipo de protección personal, nos vamos a sentar y vamos a terminar todo el proceso. En este caso, esta es una foto de nuestra base de bomberos aeronáuticos en Cali. Si llegamos a tener un contacto masivo, ¿sí?, donde tengamos muchos respondedores, en este caso, podemos utilizar estaciones de descontaminación de este tipo, que tiene corredores para hombres, corredores para mujeres y corredores no ambulatorios. Estos trajes que están utilizando los bomberos aeronáuticos de Cali son trajes descontaminables de una fibra química. ¿Por qué es necesario que también lo tengamos presente? ¿Sí? Sabemos que no es lo recomendable, o sea, no es que no sea recomendable, es que excede la necesidad de protección. La necesidad de protección ahora es simplemente un traje contra fluidos. El único enemigo con el que estamos trabajando es con saliva. Pero al tener tanto desabastecimiento de equipos de protección personal, sea para protección para la piel como protección respiratoria, nos lleva a la necesidad de tener equipos de protección química que sean descontaminables y que yo pueda usar, reusar, descontaminar, reusar, descontaminar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una muy buena opción que tenemos que tener presentes. Lo mismo los guantes. Estos guantes que están utilizando ellos son guantes externos, guantes de nitrilo, guantes industriales de 12 pulgadas que son descontaminables. Vamos a tener un pico alto de pacientes y no sabemos qué disponibilidad vamos a tener de guantes quirúrgicos, guantes de nitrilo, guantes de látex. Entonces es bueno que también tengamos este equipo de respuesta. Al interior tenemos una fase, este tipo de estaciones, recuerden que es solo para eventos masivos donde, por ejemplo, tengamos un edificio de 5, 6, 7 pisos con personas y tengamos que actuar de forma masiva. Esto no va a ser lo convencional. Una persona solamente contaminada, no necesitamos montar una estación de estas de reducción de la contaminación grande. Tenemos una zona pre-DICON, una zona DICON y una zona post-DICON. En la zona pre-DICON se va a retirar toda la ropa de la persona, se va a hacer la descontaminación, se hace sanitización, primero desinfección de los equipos externos. A estos equipos que son de protección química, que son descontaminables, aplica la desinfección, igual a estos guantes, a estas botas y a los equipos de protección respiratoria, aplica la desinfección con químicos y pasamos a la sanitización ya de la persona y el lavado de la ropa. Y pasa a una zona post-DICON donde se va a colocar una bata de salida porque la persona va a quedar totalmente desnuda. Muy bien, aquí vemos una imagen de Ontario. Esta es cómo se preparan ellos para hacer el proceso de descontaminación. Ellos en este momento están respondiendo con un face shield, un escudo facial, con una máscara media cara, con cartuchos seguramente P100, y están respondiendo con guantes y con delantales. ¿Okay? Tendríamos que ver qué otro tipo de protección tienen, pero aquí está muy bien destinado los contenedores para patógenos. Después de que se haga la retirada del equipo de protección personal, ¿qué tenemos que hacer? Gestión de residuos. Colocar todos los residuos en bolsas de desechos biológicos. Hay cuerpos de bomberos que están recomendando hasta 3 bolsas. Pues es mejor la seguridad que la policía, ¿no? Pero con 2 bolsas es suficiente. Que se hace una aspersión de alcohol al 70% para evitar la contaminación cruzada. Entonces recuerden que en todos los desechos que sean, todos los materiales que sean desechables van a una primera bolsa, se hace el nudo, o si es de estas bolsas que tienen pegante, se pegan, se hace una aspersión para evitar que el virus vaya a transmitirse, se mete en la otra bolsa, hay que hacer sanitización de manos después de eso, se hace la aspersión sobre la segunda bolsa y se cierra, ¿okay? Para evitar que el personal de gestión de residuos, que normalmente sería una ruta hospitalaria, se contamine, ¿no? Por contaminación cruzada. Posterior viene el baño del respondedor.
seguimos con lo mismo, evitar la contaminación cruzada, va a ser muy bajo el riesgo que tengamos nosotros directamente. ¿Por qué? Tiene más riesgo el personal de salud, que está haciendo intervenciones directas sobre la vía aérea, que está haciendo una intubación orotraqueal a unos escasos centímetros de distancia, donde hay la liberación de aerosoles. Ahí es más el riesgo. El riesgo de nosotros por vía respiratoria es menor. Va a ser mayor cuando tengamos contaminación cruzada. La ropa interna con agua y jabón y hacer énfasis en las manos y en la cara. Posteriormente vamos a hablar de la limpieza de los respiradores, ¿sí? Ya estamos pasando al siguiente punto, que es equipos. Cuando hablamos de los respiradores desechables, el fabricante, lo acabaron de escuchar a uno de sus representantes, no recomienda la limpieza de los respiradores desechables. Hablemos de N95, P100, R95, por poner unos ejemplos. Hablamos que en tiempo de pandemia, por esta crisis, necesitamos hacer rotación de los N95. ¿Y qué estamos buscando? Pues que el virus se inactive. Entonces vamos a tener, hay unas bibliografías que hablan de 4 y otras hablan de 5 respiradores. Cada persona tendría que tener 5 respiradores, usar, digamos que seamos bomberos o rescatistas que estemos de turno todos los días. El lunes utilizaríamos un respirador N95, lo guardaríamos adecuadamente pues, en un contenedor plástico para evitar el contacto con la parte externa, que es donde estaría el virus. Y el martes usamos el segundo, miércoles el tercero, jueves el cuarto. En estos días, el primero, ya el virus se había inactivado en las fibras y podemos reusarlo de nuevo. Entonces, esta sería la única recomendación. No se permite limpiarlo, no se permite la desinfección con ningún tipo de producto químico, por no mencionar ninguno. Ni con vapor, como han visto por televisión, porque si bien el virus puede que se elimine, lo que va a hacer es afectar todas las fibras y afecta la capacidad de filtración. Entonces, bien, el virus murió, pero ¿será que en una siguiente exposición me va a servir? ¿Me va a retener los virus como tal? ¿Va a retenerlo? No sabemos. Entonces, nada de estos, lo hemos visto, estos respiradores no son lavables, no se pueden lavar, no se les puede aplicar alcohol, no se les puede aplicar hipoclorito de sodio, absolutamente nada, solamente la rotación. ¿Bien? Y evitar el contacto con la cara externa del respirador, muy importante este dato. Pasamos ahora, seguimos limpiando los equipos que usamos a la limpieza de los reusables. En este caso se recomienda, la primera recomendación va a ser del fabricante y dice desarmar, remojar y frotar con agua tibia y con jabón neutro. Lo estamos viendo aquí en el primer contenedor. ¿Okay? Para este caso pedimos que se tengan guantes, tengan gafas y se tenga tapabocas quirúrgico. Y la siguiente recomendación es del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y es de hacer una desinfección. Desarmamos el respirador, sea un respirador media cara, un respirador cara completa, en una solución con hipoclorito de sodio al 0.5% por 1 minuto, que se haría en este otro contenedor, por 1 minuto, solamente dejarlo sumergido. Y el tercer contenedor sería el de enjuague. Entonces, lavado con agua y jabón, desinfección con hipoclorito de sodio al 0.5% por 1 minuto, una recomendación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y el tercero sería el enjuague normal para volver a usar el respirador. Lo mismo aplica para este tipo de protección, ¿sí? Recuerden que van a haber 2 contenedores, un contenedor para desechables y un contenedor para reusables. En caso de que estemos utilizando un traje desechable, va al contenedor de desechables. Guantes de nitrilo, guantes de látex, va al contenedor de desechables. Gorro, polainas, va al contenedor de desechables. En caso de que estemos utilizando un respirador media cara, protección facial, sea con monogafas o sea con un escudo facial, va al contenedor de reusables y requiere descontaminación, ¿okay? De la misma forma que los respiradores. Dentro de la desinfección de equipos, vamos a hablar que podemos, en el caso nuestro como bomberos aeronáuticos, tenemos que desinfectar aeronaves seguramente si la empresa no ha contratado este servicio para terceros. Esto ya es discutible, se pueden utilizar unos aspersores de productos químicos o el ozono. Vamos a hablar más de ello adelante. Pasamos a el último proceso de descontaminación, que serían las máquinas.
Aquí en las máquinas vamos a tener cuidado de no aplicar ningún otro tipo de solución que no sea a través de paños, solución de alcohol al 70% para todos los equipos electrónicos. Estamos viendo muchos cuerpos de bomberos que colocan aspersores, bombas de espalda con productos químicos como amonios cuaternarios, que es una base débil, o con hipoclorito de sodio, que genera corrosión, que es un oxidante, sobre las máquinas. En unos meses esas máquinas van a sacar la mano, se van a dañar. Entonces la desinfección de esas partes que tocamos, como los manubrios, como las cabrillas, como las palancas de cambios, como las sirenas electrónicas, debemos descontaminarlas con alcohol. E ideal hacer una desinfección con ozono. Ya lo vamos a ver. Pasamos a la desinfección de las máquinas. La desinfección de máquinas se hace de dentro de la cabina hacia afuera. Afuera sí ya vamos a hacer una aspersión con productos químicos, amonio cuaternario, tercera, cuarta generación, hipoclorito de sodio, si tenemos alcohol suficiente, haciendo énfasis donde van a colocar las manos, es decir, donde vamos a abrir todas las gavetas, las cortinas, las manijas de apertura de las puertas. Es ahí donde hacemos el énfasis. Muy bien. Pasamos a la rutinaria. Ahí terminó la descontaminación de emergencia, ¿sí? Ahora pasamos a la rutinaria, porque es que este virus no es solamente de respuesta a emergencias, este virus ya convive con nosotros y va a seguir conviviendo con nosotros. Por lo tanto, al llegar a la casa también, no debemos llevar los mismos zapatos con los que trabajamos para la casa. ¿Sí? La idea es que tengamos una ropa de calle que igual va a estar en un extremo contaminado, como lo estamos viendo aquí en el recuadro rojo, donde van a quedar los zapatos, pero esos zapatos le podemos hacer con estos productos desinfectantes que estamos viendo, que podría ser el mismo hipoclorito de sodio, utilizar tapetes desinfectantes, podemos utilizar el alcohol, o si tenemos a la mano amonio cuaternario, podemos hacer la desinfección de las suelas de los zapatos. Vamos a utilizar, a colocar ahí también la ropa de calle para que posteriormente sea lavada con agua y jabón, mientras nosotros pasamos a hacer sanitización. ¿Qué vamos a hacer? Bañarnos con agua y jabón, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener en una zona limpia, calzado y un tapete. ¿De acuerdo? Vamos a tener también seguramente pues una toalla, pero ¿cuál es la idea? Que tengamos esa conciencia situacional que tenemos que convivir con el virus y que como tenemos que convivir con el virus, tenemos que prepararnos para ello. ¿Cuáles serían las zonas de riesgo? En este caso hablando de las estaciones de bomberos, ¿sí? Enchufes, ¿okay? Hay que pensar que todos están contagiados, todos, por eso hay que tener medidas de distanciamiento social en las estaciones, por eso hay que tener unas medidas de desinfección de todos estos elementos, porque como el virus tiene tantos días de incubación, no sabemos en qué momento hubo una exposición sin síntomas todavía, un paciente asintomático, pero que es altamente virulento. Entonces tenemos que hacer desinfección de enchufes, todas las manijas de las puertas, de los baños, los inodoros, los controles remotos y ojo. ¿Qué vamos a hacer? En este tipo de elementos vamos a utilizar hipoclorito de sodio, una solución preparada entre el 0.5 y el 1%, pero en todos los mandos que son electrónicos, radios, lo vamos a desarmar y vamos a hacer la descontaminación con un paño con alcohol al 70% mínimo. ¿Por qué? Porque se evapora rápidamente, ¿sí? Y no vamos a dañar. Todo lo que sea electrónico, alcohol al 70%, y todo lo que sea superficie no porosa, superficies lisas, podemos utilizar hipoclorito de sodio o amonios cuaternarios de tercera, cuarta generación. Teléfonos, alcohol. Mesitas de noche, podemos ya utilizar hipoclorito. Minibar y hervidoras, hipoclorito podemos utilizar también. Cubiertos, vamos a hacer lavado, sanitización con agua y jabón. Cajas de seguridad, podemos utilizar hasta hipoclorito, escritorios y mesas, hipoclorito o alcohol. ¿Okay? Énfasis entonces en donde los sanitarios, para evitar la contaminación cruzada, interruptores, dispensadores de jabón, bien importante tener eso en cuenta. Todo lo que sean comedores, hay que descontaminar, hay que desinfectar todo lo que son mesas, sillas, interruptores, teléfonos. En las cocinas de las estaciones, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, todo donde hayan tocado las manos hay que desinfectarlo. Utilicemos las soluciones descontaminantes, desinfectantes adecuadas para cada cosa. Bien. Muy bien.
Listo. Aquí vamos a ver un cuadro que hemos preparado para ustedes. Viene de abajo para arriba. Vamos a ver cuál es la eficiencia, la efectividad de cada uno de las soluciones que podríamos llegar a utilizar. Hay muchas más, pero estas son como las que están a mayor alcance ahora en esta época de pandemia. Vemos que la gente podría pensar en el agua, ¿no? Recuerden que el agua es arrastre físico únicamente y la efectividad sería nula. El agua con jabón únicamente va a disolver la grasa, como lo veían con la doctora Brigitte, disuelve la grasa externa, ¿sí? La cápside lípida que tiene ahí, que lo está protegiendo, el genoma viral. Entonces al disolverlo lo expone, pero la efectividad es baja. Hay que esperar unos minutos a que el mismo ambiente se encargue de acabar con el virus, el genoma viral. Lo mismo el agua con detergente, disuelve la parte externa, pero la efectividad va a ser baja. El alcohol etílico ya el 70%, disuelve la grasa y empieza a dañar la estructura del virus, ya la efectividad es media, ya empieza a mejorar la cosa. Amonios cuaternarios de quinta generación, recomendamos más los de quinta, aunque pueden ser usados los de tercera, cuarta y hasta quinta generación. Unos hidrosolubles al revolverse con el agua, ¿sí? Al mezclarse con el agua, que serían los de tercero, unos de cuarta generación, que sería hidrosoluble y liposoluble, que va a ayudar a disolver la grasa, pero de mayor efectividad los amonios cuaternarios de quinta generación, que además de ser hidrosolubles y liposolubles, pues tienen un surfactante que serviría como detergente para acabar con el virus en su interior. Entonces es una base débil, por lo tanto, si es una base, es un corrosivo, no se puede aplicar sobre cabinas de máquinas de bomberos, ¿no? y sobre material electrónico. Lo que va a hacer es disolver la grasa y dañar la estructura del virus, y su efectividad también va a ser media. Ya empezamos con los oxidantes. Si ven de aquí para arriba son oxidantes. Entonces eso nos da a entender que lo mejor para hacer descontaminación es utilizar oxidantes. El hipoclorito de sodio, en este caso, oxida y destruye la proteína del virus y el material genético. Recuerden que no vamos a entrar en discusiones de química en este caso. No es nuestro objetivo, es darles unos pasos muy puntuales para poder trabajar en esta época de pandemia en descontaminación del SARS-CoV-2. En este caso, el hipoclorito de sodio va a tener una efectividad media o alta. Es muy bueno, ya empieza a mejorar, pero recuerden que es corrosivo. El peróxido de hidrógeno ya habla que es un oxidante enérgico. Cuando es un oxidante enérgico ya está destruyendo la proteína del virus y el material genético, y ya la efectividad es alta. ¿Okay? O sea que el peróxido de hidrógeno sería una mejor opción que de desinfección que el hipoclorito de sodio. Pasamos al dióxido de cloro, como hablaba la doctora Brigitte, es un oxidante enérgico, destruye la proteína del virus y el material genético, y su efectividad es alta. Hasta aquí vamos en todo lo que sea líquidos. Acá pasamos a la radiación ultravioleta, y estos dos últimos, que es la radiación UV y el ozono, ya van a atacar esporas, o sea que son mucho mejores. Es un oxidante muy enérgico. La radiación ultravioleta destruye la proteína del virus y el material genético, y su efectividad es muy alta. Y el ozono, también oxidante muy enérgico, destruye igual la proteína del virus y el material genético, y su efectividad también es muy alta. Esto se utiliza para espacios, ¿ok? Bien. ¿Cómo se prepararían algunos tipos de soluciones? En este caso vamos a hablar puntualmente del hipoclorito de sodio. Estamos hablando de guerra, ¿sí? Estamos hablando de pandemia. Y el hipoclorito normal con límpido. Entonces, mire, aquí tenemos una concentración, 5.25% la concentración, y pueden tomar nota de esta fórmula, que sería cuánto hipoclorito le debo adicionar en mililitros. ¿Cómo lo hago? Pues, ¿cuál es el volumen a preparar? Voy a preparar, no sé, 5 litros. ¿Cuál sería la concentración final? Recuerden que la concentración final sería 0.5% a 1%, y esto lo divido por la concentración inicial del hipoclorito, que normalmente los comerciales van a tener 5.25%. Por poner un ejemplo, si voy a preparar 5 litros de hipoclorito de sodio al 0.5%, voy a tener 4.5 litros de agua y 500 mililitros de hipoclorito de límpido, que sea al 5.25%. Muchos de los bomberos todavía no sabemos hacer esta preparación de soluciones. Es importante recalcarlo. Estos serían modelos de
amonios cuaternarios de quinta generación, J512 y el Whisper en este caso. ¿Cómo se prepara? Es muy fácil y rinde mucho. Sería solamente 1.9 mililitros, o sea, redondeémoslo a 2 mililitros, ¿okay? 2 centímetros cúbicos nomás, por cada litro de agua para llegar a una concentración de 200 partes por millón. Debe utilizarse durante el mismo día, solamente nos va a durar 8 horas. Por lo tanto, hay que cuidarlo, ¿no? Pero rinde muchísimo. Ya casi cerramos, vamos a hablar del ozono, que es algo que es muy novedoso, pero lo están utilizando los bomberos de Madrid, España, para descontaminar las cabinas de sus vehículos, de sus camiones, de sus unidades mayores. Entonces, ¿cómo funciona el ozono? Simplemente es un generador que no se le tiene que adicionar nada más, simplemente con conexión eléctrica. Lo único que hace es separar la molécula diatómica del oxígeno. Al dejar solo un átomo de oxígeno se va a pegar a otra molécula y va a generar el O3. El O3 es un oxidante muy enérgico, como lo veíamos, y lo que va a hacer es destruir estos microorganismos, que pueden ser virus, bacterias, hongos, en fin. Decimos que el ozono es al menos 10 veces más potente que el cloro como desinfectante, y según la OMS, y aquí pueden encontrar el link, es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos, pero ojo, tiene unas consideraciones bien especiales. No se puede dormir con eso. Muchas personas compran unas lámparas de luz ultravioleta y generadora de ozono y duermen con eso. Es tóxico, no se puede hacer. Para utilizar un generador o un cañón de ozono, como le llaman los bomberos de Madrid, hay que hacer un cálculo de áreas, un cálculo de volumen, perdón, largo por ancho por alto de la instalación cerrada que vamos a desinfectar, y de acuerdo a eso buscar cuál es la conversión necesaria. Estas máquinas generadoras de ozono van a tener una capacidad efectiva de soplado de 2.8 metros cúbicos por minuto. Y tiene un temporizador. Lo que vamos a hacer es cuadrar el temporizador, van a ser 20, 30 minutos y 30 minutos más después de que termine, con todas las puertas y ventanas abiertas para que salga todo el ozono, que les repito que es tóxico. ¿Okay? Se puede desinfectar los vehículos. Usualmente se recomienda a las cabinas de los vehículos dejarla cerrada 5 minutos funcionando el cañón de ozono para que quede completamente desinfectada. ¿Qué tanto funciona? Entonces, miren, en aire, resultados de la ozonización en virus, vamos a poner este caso, poliovirus 1, se utilizaron 0,20 partes por millón por 360 segundos y la supervivencia del virus fue el 1%. En el INDB, 2 partes por millón de ozono, 417 minutos, lo llevó también al 1%. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Los resultados finales con 480, 360 segundos, 417 segundos, 120 segundos y 8 segundos, es que la mayor cantidad, el porcentaje que tuvimos fue de 1%. O sea, el ozono es un desinfectante muy recomendado, es un oxidante muy enérgico que debemos utilizar con precaución. ¿Ok? Listo. Esa para terminar. Entonces cedo el paso a nuestro siguiente expositor. Andrés Felipe, pues muchísimas gracias por tu intervención, realmente muy ilustrativo